Hola amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en la UAM Xochimilco. Estamos aquí sus amigos Panteras Políticas. El día de hoy me encuentro con mi compañero Adad Tamaris y mi compañero Omar. Vamos a presentar el tema de migración. Vamos a abordar un poquito cómo se ve este tema desde la perspectiva de algunos políticos en el discurso. Y bueno, antes que nada, me gustaría agradecer el espacio. Voy a dar una breve introducción. ¿Qué es la migración? Nosotros nos basamos en el concepto que maneja CEPAL, que técnicamente nos dice que es un cambio de residencia limitado por la geografía. Este ya puede ser en el ámbito internacional o ya sea de manera interna. Me gustaría comenzar preguntándole a mi compañero Adad, no, perdón, a mi compañero Omar. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes. Hola a todos, yo estoy bien, espero que ustedes también lo estén. Bien, me gustaría abordar un poquito el tema de la migración y cómo se maneja en el discurso de algunos personajes en el ámbito internacional. No sé si me podrías platicar un poquito de personajes como Santiago Abascal o Vox y Trump. Adelante, te cedo la palabra. Bueno, este discurso de la migración en un contexto internacional, tenemos que verlo para empezar a dar como una pequeña introducción a lo que es el tema de la migración. La migración se puede dar por diferentes factores, pueden ser económicos, pueden ser políticos, sociales, incluso hasta problemas ambientales. Sin embargo, todos estos discursos tienen tintes políticos. No solamente son temas de izquierda o de derecha. Todos los partidos políticos, habidos y por haber, llegan a tener discursos tanto promigrantes como migrantes, dependiendo del partido que esté en el poder o en periodos de campaña, por ejemplo. Uno de estos ejemplos es el, uno de los personajes más odiados por la comunidad, tanto hispana como la de México, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que según en un noticiero, más bien en una nota periodística hecho por la BBC, este, el encabezado dice: Estados Unidos está lleno. ¿Cómo Trump está limitando las vías de migración legal mientras continúa su ofensiva contra los documentados y los indocumentados? Los indocumentados son esas personas que migran y no, al momento de entrar en el país, no entran de forma legal, no entran con papeles como se le considera, o más bien como se debería de llamar. También está haciendo una especie de cacería con las personas que entran de forma legal. Por ejemplo, cuando dice que Estados Unidos está lleno, está haciendo una alusión de una supuesta invasión hacia las personas que están entrando como de forma migrante a los Estados Unidos, que es algo muy contradictorio, porque recordemos que Estados Unidos fue un país que fue constituido por migrantes, entonces por colonos ingleses. Entonces sí es como que muy contradictoria la idea. Si tienen la oportunidad de leer la nota, se van a dar cuenta que hay una parte donde dice que la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos está haciendo algo muy exagerado, porque una cosa es el discurso político y otra cosa es la realidad. Por ejemplo, en el periodo de presidencia de Barack Obama, recordemos que a él le decían el deportador en jefe, a comparación, por ejemplo, de las cuestiones de Donald Trump. Entonces, sí es como que hay cosas muy diferentes entre el discurso, como ya dije, y en la realidad. Trump también hace alusión de una invasión que ve como estos extranjeros están invadiendo los Estados Unidos, aunque realmente a lo mejor algunos buscan, más bien la mayoría busca mejores oportunidades, incluso de estar escapando de lugares de zonas de conflicto. Y no solamente tiene que ver con algo, no tiene que ser algo
considerarlos peligrosos o criminales, ya que eso sería un poco muy deshumanizante en ese aspecto. Sí, justo, Mar, eso que mencionas creo que es muy importante porque esta narrativa que nos plantean estas figuras políticas influye demasiado en la percepción de las personas y crea ciertos estereotipos, ¿no? Lo vemos incluso con algunos ciudadanos norteamericanos y la reacción que tienen hacia los migrantes. Sí, bueno, estos temas siempre van a depender de la gente y de en el estado en el que tú estés, porque, por ejemplo, recordemos que en los Estados Unidos hay un sistema bicameral de donde son los republicanos y los demócratas. Depende de los estados en el que tú estés, va a cambiar el discurso hacia los migrantes. Por ejemplo, en California, que son considerados estados santuarios, que se les podría llamar, son la mayoría, tiene mucha comunidad latina, a comparación de estados como, no sé, como Texas, a pesar de que sigue siendo igual un estado santuario, su discurso hacia los migrantes es más radical contra ellos. Obviamente, considerarlos peligrosos criminales se podría decir que es una connotación negativa, ya que en términos pueden ser como cargas emocionales para generar un sentimiento de, es que son malos, ¿no? Que al fin y al cabo son discursos para generar y justificar las políticas que hacen la mayoría de los políticos. Reitero, siempre hay que, en la política yo considero que hay que construir enemigos para poder justificar, como ya mencioné, las políticas o lo que tú planeas hacer. Sí, justo, como mencionas, creo que es importante diferenciar la postura que nos ponen en un sentido de cosificación hacia los migrantes, que los aceptan, pero bajo esta imagen de que son mano de obra, que son vulnerables y por ende tienen una explotación, salarios muy bajos, situaciones muy precarias. ¿Cómo es posible que en esas situaciones veamos bien el ingreso de estas personas, pero también tenemos la otra narrativa en la que se les ve, como bien decíamos, ¿cómo me mencionabas una palabra? Criminales peligrosos. Criminales peligrosos. Sí, justo, me parece una postura que deberíamos analizar desde ambas partes. Bueno, no solamente son países como Estados Unidos, también hay incluso en Europa, por ejemplo, en España con el partido Vox, que hay una nota que dice que Vox aclara que quiere deportar a los migrantes ilegales, solamente los que delinquen o pretendan imponer una religión extraña. Obviamente son contextos diferentes en cuanto a los problemas de migración con Europa, con los Estados Unidos. Pero ¿qué tienen en común, por ejemplo, Santiago Abascal y Trump? Que los dos son de personas consideradas de una inclinación de derecha. Entonces, sí llegan a tener algunas similitudes entre los dos discursos. Por ejemplo, hay una alusión hacia la amenaza cultural, donde ellos dicen que los inmigrantes pretenden imponer una religión extraña. ¿Qué quiere decir esto? La religión extraña en Europa es por la constante migración de personas de religión musulmana que migran hacia Europa de mayoritariamente de religión cristiana. Entonces, al momento de decir que es una amenaza cultural, lleva a tener una justificación de por qué los quieren, más bien, cómo quieren deportarlos de forma masiva. Recordemos que a pesar de que las religiones, tanto el catolicismo y el islam, son, por así decirlo, primas hermanas, ya que vienen de las religiones abrámicas que parten del pasaje de Abraham, llegan a tener roces ideológicos. Entonces, al momento de que hay algunos inmigrantes, y no digo que no son todos, porque la mayoría van y se pueden adaptar de forma rápida
comprenden de que no son los países de su lugar de origen, llegan a adaptarse a las costumbres y tradiciones de esos países de llegada. Por ejemplo, los musulmanes no pueden comer cerdo y que comen en España, que es como que su platillo tradicional, que es el jamón de bellota. Entonces, llegan a tener problemas así con cuestiones de costumbres, prácticamente. Bien, sí, Omar, lo que nos dices es muy cierto. Creo que esta construcción narrativa, aunque parezca ser entre líneas o incluso, sí, un poco disfrazada, sí tiene una postura, pues claramente antimigrantes, claro, cuando se conviene. Ahora que vimos este lado internacional, me gustaría pasar con mi compañero Adán, ir un poco más cerca, Sí, muchas gracias. hablar un poquito del contexto de México. Te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Primero mencionar a mi compañera Yasmin, que es la intermediaria en este ejercicio. Justamente los discursos que vamos a ver en la parte de México son más como apegados al migrante. El primero que me parece importante mencionar es el discurso de Alejandro González Iñárritu, un director de cine muy conocido, muy famoso. Lo podemos conocer por obras como Amores Perros. Bueno, este discurso se llevó a cabo en un conversatorio con nombre de Transatlántico, que era un conversatorio en donde había representantes de España y de México. Fue transmitido por la televisión de UNAM y el canal 22. Yo rescaté un clip de González Iñárritu donde menciona que unos amigos de él, unos colegas, le habían dicho que los migrantes solo vienen por unos dólares. A lo que él les dice, no, no solo vienen por eso, no nadie migra por voluntad propia, ¿no? Creo que es algo muy cierto. Todos los migrantes migran por necesidad. Entonces, aquí se pone bueno el discurso porque nos empieza a dar ciertas analogías que me gusta, cómo las aborda. Por ejemplo, nos dice que cuando los migrantes salen de su país, tienen un problema de identidad y es algo complejo, ya que aunque él, desde su privilegio, habla y él lo menciona, dice que este problema le llegó a suceder y esto se llama identidad dislocada. Esto es básicamente que a los migrantes pierden la identidad, cultura o costumbres del país de donde vienen y esto se refleja en una crisis existencial profunda que a algunos les causa inseguridad o problemas para comportarse. Sí, lo que dices es muy cierto, ¿verdad? Me gustaría hacer un poco de hincapié en lo que mencionabas acerca de cómo se percibe a los migrantes que solo van de cierta forma a destruir, que solo van por unos dólares, o sea, cómo se deshumaniza, no se ve desde una parte más moral y humanitaria, no se está percibiendo que realmente ellos salen de casa pues por necesidades, ¿no? Para mejorar su calidad de vida, no se entiende su situación. Sí, bueno, estás en lo correcto. También un punto que menciona Iñárritu es la violencia. Igual en su discurso nos comenta, que le comentaba a los europeos, que sus océanos se parecen a nuestros desiertos, porque ahí se desintegran las personas, ¿no? Esto lo hace como diciendo que las personas mueren ahí. Esto obviamente es un eufemismo y claramente es algo, una situación que es terrible, ¿no? Que los migrantes tengan que pasar por violencia y aunque cuando pasen por violencia sean discriminados, sean cosificados y se les vea como personas malas, por así decirlo. Bien, me gustó este ejemplo que nos pusiste del director de cine mexicano. Me viene a la cabeza Zambrano, ahorita que sí, recién vimos la polémica referente a su discurso y la disculpa que dio. Me gustaría que me platicaras un poco de, pues sí, de lo que mencionó. Sí, hablando de Patricio Eugenio Zambrano de la Garza, un candidato como alcalde municipal de Monterrey, dio un discurso el año pasado donde menciona
que en su gobierno no se va a permitir gente, básicamente dice gente floja, ¿no? Diciendo que los migrantes son personas que nada más van a pedir limosna, literal, así lo dice. Esto me parece una forma terrible de descalificarlos. E igual menciona que en sus plazas públicas, en sus puentes, en sus parques, nadie va a dormir. Entonces, aquí la interrogativa es, son sus plazas públicas o por qué tiene como que esta disposición de estos bienes que son del pueblo? Y todavía, siguiendo con este discurso, se me hizo mal que empiece a hablar sobre la prostitución. Y ya hablando sobre la prostitución, dice que habría que ver quiénes son las que se prostituyen, ¿no? Pero justamente después de hablar sobre los migrantes, esto siento que es una pequeña o una gran alusión, no sé, te deja mal parado o es medio ambiguo porque no tiene los datos ni las citas para hablar concretamente. Sí, esto que mencionas sobre la prostitución, creo que fue algo fuerte que mencionó Zambrano, porque realmente está hablando que la prostitución es una consecuencia de la migración, sin tener bases, sin tener datos, porque incluso en el discurso bien nos dice, habría que hacer un censo, pero antes de eso nos dice, o sea, nos da por hecho que es una consecuencia, que la prostitución es una consecuencia de la migración cuando realmente no tiene base de lo que está diciendo y deberíamos de ver qué connotación, qué repercusión tiene que este personaje venga y nos diga esto. A la audiencia en general, a las personas que están allá afuera, al momento de escuchar esto y no tener un sentido crítico, realmente, ¿qué impacto va a tener eh, este tipo de, pues sí, de comentarios? Eh, bueno, creo que su disculpa salió sobrando, porque pues ya estaba dicho, fue más como por compromiso, Sí. pero sí, es un tema delicado, a mi parecer es muy delicado, habría que llevarlo más a la mesa. ¿Qué más nos puedes comentar? Pues yo siento que igual debería de ser más humano, ¿no? Porque para que este discurso tomara importancia o que se hiciera creíble con el pueblo regio, obviamente dice, primero los regios. Entonces ahí ya estás haciendo nosotros contra ellos, ¿no? Claro. Y eso está terrible, ¿no? Y bueno, justamente tal vez regresando un poco a lo de Iñárritu, hay que comprender que los migrantes no solamente son personas que trabajan como robots, es difícil, y aquí voy a citar otra vez Iñárritu, donde en una parte de su discurso nos dice que los migrantes al salir de su pueblo es como si arrancaran las raíces de un árbol para irlas a plantar a otro. Entonces esto no es tan fácil, no te puedes llevar a tus amigos, tus familias, tus creencias. Y obviamente cuando vas a llegar a un nuevo lugar no es fácil que te acostumbres. De hecho, creo que vi un discurso de Milei, me parece, donde decía que los migrantes que no se acostumbraban a la cultura eran una plaga. Sí, sí, sí. Como mencionas a Milei, en un ámbito internacional, habría que mencionar también que la postura de Milei es compleja, ¿no? Habríamos que llevar este tema de Milei porque es extenso a otra sesión, para otra ocasión, y que venga a platicarnos mi compañera Omar. Bien, a forma de conclusión, me gustaría que cerraran con una síntesis de lo relevante o del impacto que consideran tiene la migración en el discurso político, en el discurso que vemos en el día a día, en cómo la gente lo está percibiendo, la falta de análisis, el que la gente debería de tomar esto de una forma crítica para poder no caer en estereotipos, narrativas xenófobas que deshumanizan y no coinciden con la situación real de las personas que están como migrantes.
bueno, voy a tratar de explicar y contestar tu pregunta de la forma más coherente que se pueda. Yo creo que los discursos están cegados tanto por ideología como para obtener votos, ¿sabes? Porque actual momento de generar incertidumbre de, ay, es que este posible centroamericano, tú como norteamericano que eres, te va a quitar tu trabajo. O sea, empiezas a generar ese miedo, esa incertidumbre de decir, oye, o sea, le estás dando prácticamente el trabajo de que yo puedo tomar como ciudadano de cualquier nación, ¿no? Porque no solamente es de los países de primer mundo, sino también, por ejemplo, tanto los centroamericanos como los sudamericanos que llegan a México y se llegan a quedar. O sea, no solamente son temas así que sean de países de subdesarrollados para irse a los países desarrollados, no, es un tema bastante complejo que tiene sus diferentes fases. Entonces, al momento de generar miedo, y obviamente tienes que tener un enemigo para echarle la culpa de todos los males de tu país, ¿no? O sea, no solamente se ven en personajes de derecha como Trump o Pascal, como la AfD en Alemania, ¿no? O sea, puede ser tanto de izquierda como de derecha. Entonces, no es un tema solamente de ideologías, ¿saben? Entonces, yo creo que se tiene que comunicar eso de forma gradual. Sí, bueno, yo para cerrar con este conversatorio, me parece que mis análisis de discurso fueron más buscando como ver la perspectiva del migrante, ¿no? Porque no es fácil estar en un nuevo país en donde el discurso que se da es que vienes como invasor, ¿no? Que vienes a aprovecharte de tus recursos. Creo que también hay que ver las ambas partes, ¿no? No solamente lo político así duro, duro, sino también un poco lo humano. Creo que eso sería importante en este tema. Bien, ¿tienes algo que decir? Bueno, Sí. Bueno, me gustaría cerrar este conversatorio invitando a las personas que seamos más críticos, veamos de una forma más consciente lo que nos dicen en los medios de comunicación y que consideremos que los migrantes no son ni enemigos ni unos invasores, como se les llega a mencionar, sino que simplemente son personas que están buscando una mejor calidad de vida, que sus situaciones, tanto económicas, sociales, los han llevado a esta situación y que debemos tener un sentido más humanitario, consciente y moral. Bueno, sin más, agradezco por el espacio, el tiempo de mis compañeros y bueno, recuerden, somos las Panteras y Pantera política. las Panteras políticas y esperamos verlos pronto.